Barbatos nos deje solos mientras nos retiramos. Su salvajismo probablemente se haya amontonado hasta el punto donde ella desea regresarnos todos los golpes que sus fuerzas han recibido hasta ahora. Tú bloquearás nuestra retaguardia. ¿Está diciéndole a este que muera mientras defiende? No te detendré. Mi cuerpo tembló. La princesa imperial tocó mis hombros con sus manos desnudas. Como sus rústicas palmas habían rozado mi piel, mi carne interna comenzó a picarme. Sin embargo, no serás solo tú. Mi hermano también deberá estar allí. Si dejas que el príncipe de la corona del imperio muera, entonces probablemente te convertirá en un traidor por toda la eternidad. Pero, si eres capaz de llevar de vuelta al príncipe de la corona al sur, entonces ¿eso no sería una acción grandemente admirable? ¿Le está dando a este una oportunidad? Simplemente deseo darte una ubicación apropiada, la princesa imperial apuntó. Incluso si también pierdes esta vez, no castigaré a la región norteña. Lo juro en el nombre de Habsburgo, por lo que anda mientras cargas toda tu humillación solo. Esta era una extravagancia que un criminal no podía esperar. Bajé mi cabeza. Estos viejos huesos llevarán a cabo su orden, Majestad. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 3, día 11. Llanuras de Neris, campamento del ejército de las llanuras. Esa Chach. Barbatos me despertó. Tranquilo. Mi cuerpo había quedado exhausto luego de haber jugado con Barbatos desde el mediodía, por eso me quedé dormido. Barbatos tampoco debería estar completamente bien debido al cansancio, pero durante la noche, durante esta ambiciosa noche donde incluso el sonido de las aves no se podía escuchar, ella me había despertado. Por referencia, la gente que yo más odiaba en el mundo era esa que me despertaba mientras yo dormía plácidamente. Gente que despierta a otros son unos pacientes psicópatas y mentales. No aceptaré argumentos. ¿Sucede algo? Sígueme tranquilamente. Barbatos disminuyó su voz y sonrió. Aunque ella me había dicho que la siguiera, ella abruptamente me tomó por la mano y comenzó a arrastrarme. Barbatos y yo actualmente estábamos en un estado donde no teníamos siquiera un maldito hilo encima, es decir, estábamos desnudos. Dios mío. Barbatos estaba tratando de sacarme de la tienda mientras estábamos sin ropa. No tuve más elección que quedar en shock. Oye, ¿estás loca, chica? Te mostraré algo bueno. No sé lo que sea, pero no pienso salir desnudo. Te dije que te quedaras quieto, idiota. Barbatos seguía riendo. Ella era una chica sin una pizca de sentido común. La parte más atroz de esta chica era el hecho de que ella era insensible. La fuerza de su agarre también se incrementó innecesariamente. ¿De dónde venía la fuerza de ese pequeño psique que tenía? Cuando Barbatos me arrastró, inevitablemente yo era movido como un trozo de paja vagando por el río. Oh, señor. Esta puta loca realmente me sacó arrastrado de la tienda. Era bastante tarde, por lo que el campamento estaba en calma. Solo las antorchas ligeramente difundidas que los guardias de turno sujetaban brillaban en la distancia. Yo emití un gritito. Sálvame, diosa budista de la misericordia. Esa Chachach, cállate un poco, ¿quieres? Realmente no haces caso a lo que otros te dicen, ¿no? ¿Me estás diciendo eso a mí? Ah, ¿eso es algo que me estás diciendo a mí? Oh, ascuas de la consolación. Barbatos sopló su aliento en su palma. Luego tocó mi rostro, cuello, hombro, pecho y culo con su mano derecha. El momento en el que lo hizo, una calidez se esparció por las áreas donde tocó. La noche de invierno ferozmente fría se había tornado tan cálida como el atardecer durante el pasado otoño. El aguanieve que estaba batiéndose a través del aire se derretía antes de poder llegar a mi piel. ¿Mejor? Gracias, tienes mi gratitud. Estoy muy agradecido, pero un problema más fundamental, ¿no crees que quizá haya un problema más fundamental? ¿El hecho de que eres feo? Esta desgraciada, coño, te estoy llevando para enseñarte algo bueno, solo sígueme. Estaría bien si solo tu verga fuera larga, pero es que tu boca es lo jodidamente larga también.
Tu lengua es tan extensa que podrías hasta establecer una granjita en ella, maldito verga floja. ¿Debería cortarte la bocota esa y metértela por el culo, maldito inepto? El bastardo que menea el culo cada vez que abre la boca y también crea el olor de la mierda acumulada del Mar del Norte hasta el Mar Blanco eres tú, maldito hijo de puta. HM. No me hagas convertirte el hueco de mierda en hueco diarreico y que derrames mierdita líquida cada vez que camines, novato. Así que cierra la maldita boca y sígueme. Enfrentarse a Barbatos en una batalla de maldiciones era lo más increíblemente estúpido que uno podía hacer. Ya que yo era un individuo que por cuenta propia había conocido la educación apropiada y un hermoso refinamiento desde una edad muy joven. Más que eso, como la blasfemia era lenguaje de otro mundo, inevitablemente solo podía ser arrastrado por las manos de la villana conocida como Barbatos. ¿Qué podría hacer en contra de la gracia divina de insultos de Barbatos, los cuales contenían 500 años de labor? Si era un pecado haber nacido amable, entonces yo era ese pecador. Trataba mi crimen con simpatía. Barbatos me llevó fuera de la base militar. Los patrulleros casi nos atrapan en varias oportunidades. Mientras evitábamos a los guardias, tuvimos que dar vueltas y girar a través del campamento. Durante ese tiempo, Barbatos ocasionalmente se volvía y me besaba sin ninguna razón en lo absoluto. Barbatos era una chica que besaba cuando sentía ganas de besar. Solo pude rendirme. Debido a la nieve, el exterior del campamento se había convertido en un campo blanco. Cadáveres estaban enterrados en el campo de nieve, y sobre esos cuerpos, más nieve caía y los empujaba a una capa más profunda en el suelo. Luego de haber llegado a ese lugar, Barbatos soltó mi mano. De acuerdo. ¿Qué piensas hacer aquí? Barbatos caminó hacia el campo cubierto de nieve. Hacia el cielo nocturno de donde la nieve venía cayendo, Barbatos extendió los brazos. Comenzó a cantar. Suponiendo qué tipo de acción era esa durante la mitad de la noche, miré a la chica. Era una canción que fluía sin letra, solo sonido. Barbatos miró al cielo como si ella fuese una santa recibiendo la epifanía de Dios y mientras caminaba hacia los campos nevados interminablemente vastos, ella tomó la ventisca en sus brazos como si fuese a desaparecer para siempre. Era difícil distinguir el campo cubierto nieve con el cuerpo blanco completamente desnudo de Barbatos. Su canción se sentía como si ésta viniese de la ventisca y no de sus cuerdas vocales, y la ventisca se sentía como si se lamentase en el distante cielo de invierno. El invierno estaba aullando en ese lugar. Los fríos llantos de invierno atravesaban fácilmente la calidez que cubría mi piel. Mi cuello se envió. Poniendo más fuerza en sus cuerdas vocales, la canción de Barbatos se tornó más poderosa. Barbatos abrió su boca completamente y mantuvo sus ojos entrecerrados. Ella recibía la ventisca que venía de arriba con su melodía, y hacía que el viento regresara hacia arriba. Se sentía como si su voz hubiese entrado a un rango vocal que mis oídos no pudiesen soportar. Ah, el viento nevado lleva el ruido. Llevado por el viento, desde este lado de la tierra nevada hasta el otro lado, hasta el borde del bosque de los álamos Hayun, hasta el lobo que ha asomado su cabeza entre los bosques y nos observaba silenciosamente, hasta las brechas entre los dientes del lobo, hasta los cadáveres que tenían sus rostros clavados en la helada tierra, hasta los ojos de los cuerpos donde la sangre se ha congelado, desde allá hasta aquí, e incluso hasta las áreas que están más allá de esos lugares y se encuentran aisladas. La ventisca se arrastraba hasta esos lugares y la melodía se filtraba en ellos también. Tuk. Desde debajo de la tierra nevada, el brazo putrefacto de un cadáver se levantó. Trozos de carne fueron rasgados del brazo, revelando el hueso. Incluso las motas de nieve que estaban en el hueso se podían ver. Con un tuk, el sonido hecho cuando un pisaba la nieve resonó levemente en toda el área. Tuk, tuk, cada vez que el sonido resonaba, brazos surgían de la nieve. Como si tratasen de agarrar algo, las manos heladas se sacudían en el aire vacío. Cientos, miles de manos rasgaban en el cielo. La canción de Barbatos casi llegaba a su fin. Con ella en el centro, un incontable número de brazos muertos habían brotado de la nieve. Mirando a esos esqueletos, Barbatos habló: todos ustedes, vuelvan a la vida. ¿Ellos estaban esperando esa única línea? Los movimientos de los brazos de los cadáveres se detuvieron.
En el espacio vacío donde no había nada, los brazos apretaron sus puños. Mientras los cadáveres se levantaban, nubecillas de nieve se dispersaban también. Una vez que miles de montañitas de nieve se dispersaron al mismo tiempo, la ventisca se tornó más severa, y entonces, lentamente se calmó. Al hacerlo, había miles de cadáveres de pie en el campo cubierto de nieve. Barbatos exhaló. Su respiración blanca y visible fluyó entre sus labios. Yo la miré. ¿Cómo estuvo? Barbatos remarcó. A pesar de pequeño frío, fue una buena idea seguirme, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? HM. Reabastecer tropas. Barbatos respondió de inmediato. ¿Reabastecer tropas? ¿Cómo es que esto puede ser un reabastecimiento de tropas? ¿Acaso esta no era una chica completamente demente? Yo acababa de presenciar cierto punto en habilidad que yo no sería capaz de alcanzar sin importar cuánto luchase. También había presenciado la razón detrás del por qué el sistema social, que era parecido al de las tribus, aún no había colapsado en el mundo demoníaco. Los lores demonio no solo eran señores, sino que eran sacerdotes, chamanes y santos. Otros demonios eran obedientes debido a esa fuerza horripilante contenida en ese nombre divino. Un día, mi autoridad podría ser lo suficientemente grande como para permitirme controlar las vidas de otros a mi voluntad. Sin embargo, yo sería incapaz de controlar las cosas que no tenían vida. Mi habilidad política repentinamente se tornaba cortes al estar en presencia de las habilidades propias de Barbatos. ¿Cómo tomaría esto? ¿Cómo iba a conquistar esto? Inseguro de cómo iba a aceptarte, pregunté. Barbatos, ¿quién eres tú? Barbatos colocó sus labios en los cadáveres. Ella no distinguía los cadáveres con carne rasgada y los esqueletos que habían perdido la carne. Ella bendijo a todos los cadáveres con un beso. Una ráfaga de nieve sopló a través del campo. Con la cabeza de un cadáver en sus manos, Barbatos volvió solo su cabeza para verme. Ella sonrió. Una puta. Y así, el ejército de esqueletos avanzó. El guardián del norte, margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1506, mes 3, día 12. Llanuras de Neris, campamento del ejército imperial. El enemigo ha llegado al borde del campo que estaba oscurecido por una niebla de nieve. Era de noche. Escuchando que el explorador había llegado a dar el reporte, caminé al exterior. La ventisca y la niebla se habían mezclado, haciendo difícil distinguir nada enfrente de mí. El explorador estaba respirando pesadamente. Lo vi, general. Lo he visto. Estoy seguro. Cadáveres helados estaba acercándose como una horda. Ah, lo vi. Sacudí la nieve del hombro del explorador. Dentro de la casa Rosenberg, los registros de guerra escritos por nuestros ancestros fueron pasados por generaciones. El reporte que el explorador habían dado encajaba con las características que describían a la Lord Demonio Barbatos. No había nada extraño en ello. No te preocupes, te creo. ¿Cree eso, Sir Rosenberg? ¿Realmente cree en esas estúpidas palabras? El príncipe de la corona, quien había llegado rápidamente tras escuchar que había un reporte urgente, rió para ridiculizarlo. El príncipe de la corona actualmente estaba vistiendo su ropa de dormir y tenía una capa de piel sobre sus hombros. Me preguntaba si él pasaba toda la noche bebiendo ya que su cuello y mejillas estaban rojos. Veo que debido a su edad, el elogio de que usted sea un gran comandante es una antigüedad ahora. Piénselo, Rosenberg, ¿cómo es posible que los cadáveres se muevan? La líder enemiga es Lord Demonio Barbatos. En los registros de la guerra pasada hay varios pasajes de Barbatos habiendo usado artes oscuras para controlar a los muertos. Ah, esos registros pueden estar errados. Debería pensar usando el sentido común. Esta grandeza puede estar borracha, pero aún así veo el mundo apropiadamente, mientras parece que usted está sobrio, y aún así, ve el mundo al revés. Es un problema que ocurre cuando no bebe alcohol. Ahora bien, algo de alcohol. Vamos y disfrutemos bebiendo. Su Alteza, Príncipe de la Corona. Oh. ¿Estás diciendo que no recibirás una copa de mí?
¿Cómo es posible que Simplemente deseo protegerlo de los demonios enemigos. ¿Puede una persona que es incapaz de defender un simple muro, ser capaz de protegerme? El príncipe de la corona hizo una observación poco placentera. Yo cerré mi boca. Estoy bromeando. No te enojes. Sus palabras son incalculables, Majestad. Oh cielos, ¿realmente no piensas beber conmigo? Aunque tú, Sir Rosenberg, eres la persona que más necesita alcohol. Esta grandeza siente preocupación. Estoy sinceramente preocupado, Sir Rosenberg. ¿Cómo es posible que soportes tu mundo sin alcohol? Planea perseverar a través de lo que se debe soportar. El príncipe de la corona sacó una botella de alcohol de su abrigo. Debido a que el príncipe de la corona estaba intoxicado, la botella se le deslizó de las manos, cayendo en la nieve, pero sin romperse. ¡Oh, cielos, esta preciosura!, exclamó el príncipe de la corona y se preocupó. Sacudió la nieve que la botella tenía pegada. ¡Esta preciosura, qué preciosura! Traté de mirar a través de la ventisca, pero no pude ver nada. Aunque fui incapaz de ver, les ordené a los capitanes organizar sus tropas. Los soldados que la princesa imperial había dejado eran todos viejos y frágiles o eran individuos que estaban tan cansados y viejos que eran incapaces de soportar la fría noche. Los hombres y oficiales habían colocado sus ballestas en el suelo y comenzaban a frotarse las palmas contra las piernas. «Ah, hace tanto frío que podría morir», exclamaron los viejos soldados. El sonido de «ah», mezclado con el ruido hecho por el viento nevado. El príncipe de la corona preguntó: «Entonces, ¿Elizabeth te dijo también que murieras?» Su Alteza la princesa imperial le dijo a que ella le proveería una ubicación apropiada. «Oh, ¿esa ubicación es dentro de la familia imperial?» No lo sabe. Entonces morirá sin saberlo. El príncipe de la corona habló directamente. Elizabeth es un demonio. Sé que ella lo es. ¿Alguna vez has mirado esos ojos rojo puro que tiene durante un largo rato? Yo sí. Pude oler la sangre. Ella es una chica que hace que el olor de la sangre fluya a cualquier lugar que mira. Abruptamente sentí curiosidad. ¿Cómo fue la infancia de la princesa imperial? ¿Acaso la princesa imperial fue la princesa imperial desde que era joven? ¿Fue así desde el principio? Tosí. Hubo una sensación húmeda tras toser. Debido a mi experiencia, sabía que era un mal presagio cuando una tos seca se convertía en una tos húmeda de repente. Majestad, ¿sucedió algo en el palacio? El príncipe de la corona tragó su alcohol sin decir nada. Aunque él miraba en la misma dirección que yo, no se sentía como si lo estuviese haciendo. Parecía que para el príncipe de la corona, la ventisca que rugía ante nosotros parecía una ilusión. En eso habló. Es mi pecado. El príncipe de la corona no dijo más nada después de eso. El príncipe de la corona, Rudolf von Habsburgo, era inferior a su hermanita por todos los lados. La rebelión que el príncipe de la corona fue incapaz de suprimir por 7 meses con un ejército de 5.000 fue eliminada en 15 días por el ejército de 1.000 hombres de la princesa imperial. El lenguaje antiguo, que el príncipe de la corona logró dominar a la edad de 14 años, fue dominado por la princesa imperial a la edad de 5. Como la mala gestión de su majestad el emperador continuaba, los nobles comenzaban a desear un monarca competente. El príncipe de la corona era perfecto. ¿Lo ves? El príncipe de la corona murmuró. Inseguro de lo que se suponía que viese, miré al príncipe de la corona. Él estaba mirando oblicuamente la ventisca que rugía al pie de la colina. Alguien ha venido. La neblina del amanecer apenas tocaba la región inferior de la colina. Una pata esquelética salió de dentro de la ventisca. El pie del esqueleto pisó ligeramente en la senda inclinada oscurecida por la niebla. Al dar otro paso al frente, la forma de un pie huesudo fue dejada impresa en la nieve en el lugar donde el pie estuvo. Al pie de la ladera, el esqueleto nos miró. Parecía que tuviese la mirada de un vagabundo que cuidadosamente examinaba la cordillera que ahora tenía que escalar. Aunque el esqueleto no tenía ojos, pude sentir su mirada. Era una mirada fría y transparente. El príncipe de la corona soltó una risa que fluyó en el viento nevado.
Ha llegado un montón, ¿eh? Desde la niebla mezclada con la nieve, miles de cadáveres comenzaron a salir. Apuntando al campamento de nuestras fuerzas, los cadáveres ascendieron lentamente por la colina. El sonido de un cuerpo resonó en nuestra base. Los gallos quedaron alarmados por los cuernos y comenzaron a cantar. Una vez el sonido de las aves, el cual parecía como si nunca cesaría, finalmente cesaba. La ventisca rugió con fuerza una vez más y cubrió a los esqueletos. Nada era visible a través de ese torbellino de nieve. Nada se podía ver, y aún así, nuestras tropas levantaron sus lanzas y ballestas. Ya veo, es el invierno. El príncipe de la corona aulló fuertemente. Juntó sus manos alrededor de la boca para amplificar el sonido y gritó con fuerza. Es el invierno. Se acerca el invierno. Nuestros soldados tenían miedo de la locura del príncipe de la corona. Se sentía como si él no estuviese informándoles a los soldados que los cadáveres habían llegado, sino que estaba llamando a los cadáveres para que se acercaran con más prisa. El príncipe de la corona embriagadamente sacó una espada y la levantó al aire. Todas las fuerzas, a la carga. A la carga. El príncipe de la corona saltó sobre la valla de madera y comenzó a correr. Todas las fuerzas, síganme y... Ese sonido del príncipe de la corona resonó ampliamente. No le teman a la muerte, señores, los soldados se quedaron en su lugar. Inseguros de lo que tenían que hacer, se miraban entre sí y luego me miraron. La figura del príncipe de la corona desapareció en la niebla nevada. Poco después, el príncipe de la corona regresó de la niebla. Estaba respirando pesadamente. Tras empujarse a través de las aberturas en las vallas de madera con dificultad, caminó hacia donde yo estaba. Bajando su espada, el príncipe de la corona levantó sus hombros arrogantemente. ¡Wow! No vino una sola persona. Parece que no tienen intenciones de luchar. Solo retirémonos, general. Volviéndome hacia los capitanes, ordené. Rueden las piedras. Los capitanes repitieron la orden. Las rocas, las cuales habíamos preparado de antemano, comenzaron a rodar hacia adelante. Debido al hecho de que las rocas eran incapaces de girar apropiadamente, ellas solo caían frecuentemente hacia una ubicación completamente aleatoria. Sin embargo, ya que había demasiados no muertos en esas ubicaciones aleatorias, las direcciones en las que rodaban no se les podría considerar netamente aleatorias. Las piedras colisionaban contra los esqueletos y hacían sus huesos pedacitos. ¿Qué? ¿Por qué escuchan las palabras del general e ignoran las órdenes de un lord? Esos tipos realmente están discriminando a la gente. Una vez que regrese a la capital, los castigaré como rebeldes. La batalla estuvo ardiente desde el amanecer. Aunque nuestros soldados eran viejos, ellos tenían bastante experiencia también. Ya que habían visto cosas más sorprendentes durante sus vidas, los soldados veteranos no estaban alarmados por la marcha de esqueletos. Aunque había un soldado que escapó, nadie trató de detenerlo. Los veteranos parecían haber comprendido que incluso si uno huyese solo en unas llanuras solitarias y nevadas, solo terminaría muriendo de hambre, congelándose hasta la muerte o devorado por las bestias. Los viejos soldados masticaron el pan rancio, el cual fue distribuido como desayuno, durante un largo tiempo y lo tragaron con un poco de agua. Una vez que las rocas habían caído, los viejos soldados agarraron las ballestas. Estas eran armas clasificadas que absorbían la energía mágica de sus alrededores y disparaban flechas usando esa energía. Los proyectiles volaban sin naturalidad si el arma era disparada demasiado rápido, y retrocedería pesadamente y haría que la flecha se desviara si se disparaba con retraso. Los capitanes no tenían que dar instrucciones separadas para disparar, ya que los veteranos podían disparar sus ballestas mientras hacían cálculos vagos de tiempo en sus mentes. Las flechas disparadas por los viejos soldados volaron rápidamente y perforaban con firmeza a sus objetivos. Como ellos habían vivido de acuerdo a su propia discreción, ellos luchaban también de la misma forma. La manera en la que luchaban era parecida a la psicología natural de la gente, por lo que la gente está luchando. Los que estaban luchando eran personas. Inhalé profundamente el frío aire de invierno. Atención a mis órdenes, capitanes. Los capitanes inmediatamente se situaron en una sola fila cerrada. Ellos eran capitanes adultos.
Eran viejos soldados que habían envejecido en las bases de un grado militar bajo debido a que poseían estatus humildes, tenían habilidades insignificantes, o eran incapaces de formar una línea apropiada. Como la mayoría de ellos era gente nacida en el norte, fueron dejados también debido a la razón de haber nacido en el norte. Ya que sus columnas no se habían corroído, ellos tenían sus espaldas rectas. Slayer Marcher. Sí, señor. Pronuncié el nombre de cada capitán. Un capitán cuya barba aún era marrón se situó de pie y realizó movimientos militares. Él era el segundo hermano menor del oficial menor que dirigía la fábrica de tejidos que estaba en mi territorio. Durante mi juventud, cuando compartía un enamoramiento infantil con una damisela de la aldea, me volví guardia de la fábrica de tejidos. Actualmente, la fuerza militar de nuestra fuerza central no supera los 2000. Sin importar el costo, no debes permitir que el frente sea penetrado por esos cadáveres. ¿Comprendes? Defiende tu posición hasta tu último aliento. Como lo ordene, Margrave. Aguanta cuanto sea posible. Las oportunidades de que nuestros camaradas en retirada sean capaces de sobrevivir se incrementarán mientras más resistamos. El norte no enviará tu muerte al olvido. Entendido. El capitán avanzó con sus sirvientes siguiéndolo. En la distancia, pudimos escuchar el débil sonido de un capitán gritándoles a sus soldados que avanzaran por la nieve. Los demás capitanes restantes habían vuelto sus oídos hacia esa voz. Sir Roenbach. Sí, general. Un hombre de mediana edad usando una armadura plateada dio un paso al frente. En esta ubicación, este hombre era el único que no había nacido en el norte. Aunque su nombre era todo lo que le fue dejado, él una vez fue el líder de los caballeros de la Guardia Real del Emperador. Había 6 caballeros en nuestras fuerzas actuales, y ellos tenían 20 valets siguiéndolos. Eran los últimos caballeros aquí. Mientras lidera a los caballeros, explore la ladera y acabe con cualquier no muerto que sobresalga exageradamente. Su trabajo es prevenir que los cadáveres alcancen los 50 metros de nuestras vallas. Defienda la línea delantera con su vida, y caiga en las líneas delanteras. Cumpliré sus órdenes, general. El norte recordará sus muertes. Yo, Roenbach, logrará la gloria. El líder de los caballeros ajustó su casco en su cabeza y montó su caballo. Los demás caballeros se reunieron alrededor de su líder. Los caballos de guerra, los cuales pertenecían a una buena raza, estaban exhalando aliento caliente incluso en este viento frío. Los caballeros bajaron sus cabezas hacia mi dirección una vez más, y luego lo hicieron en dirección al príncipe de la corona. Este asintió. No dijo una sola palabra a modo de queja porque yo usaba a los caballeros a mi manera. El príncipe de la corona simplemente miraba la ventisca con ojos borrachos. Uno por uno, pronuncié el nombre de los capitanes. Bergman, pondré a 20 infanterías pesadas bajo tu comando. Si hay una porción de nuestras defensas que parezca estar en peligro, anda allí y lucha. Sí, milord. Décadas atrás, durante el año de hambruna, el joven que una vez mostró su inocencia por clamar tímidamente que había cazado un campesino preocupado porque el joven maestro tuviese hambre, ahora se había convertido en un viejo capitán, y respondió. Gawaer, reúne a los sirvientes y distribuye los proyectiles a todos nuestros soldados. Más que eso, entrega el resto de nuestras provisiones a nuestros hombres y oficiales. La gente lucha con la fuerza provista por la comida. Serviré como necesidad, milord. La chica que había enlistado en la milicia a pesar de su género, la chica que frecuente recibía burla de los hombres, y que una vez, había replicado en voz audible preguntando dónde se encontraban los hombres y mujeres del norte, ahora estaba respondiendo mis órdenes en este lugar después que muchas décadas habían pasado. Poderosos soldados de Habsburgo, escuchen mis palabras y me volvías mis tropas. No sé a quienes les han jurado lealtad ustedes, y no creo que esa lealtad se necesite cuando sus alimentos están en riesgo. Sin embargo, todos deberían saberlo. La labor de una persona y la tarea de un soldado son cosas que todos deberían conocer muy bien. Si huimos, entonces los jóvenes de nuestro país morirán. Si nos rendimos, entonces la tierra de nuestro país será quemada. Oh, grandes soldados de Habsburgo, quienes una vez fueron jóvenes y siempre vivieron en esas tierras,
Es hora de que pasemos las cosas que disfrutamos a nuestros hijos e hijas. Desenvainé mi espada y la elevé en el cielo. La espada formal, la cual había sido pasada por generaciones dentro de mi familia, se había perdido en la batalla anterior. ¿Pero por qué habría de importar? Viví en el campo de batalla. Este era mi hogar. Esto era en donde se encontraba la casa Rosenberg. Grité. El calor de mis vísceras se elevó, ardiendo y perforando mi tos húmeda, y explotando en la atmósfera de invierno. Por el Imperio. Los soldados levantaron sus ballestas y lanzas y gritaron fervientemente. Por el Imperio. Mientras esperaba que mi voz llegara al otro lado de las posiciones, las cuales no podían ser vistas debido a la niebla y la nieve, rugí. Por el Imperio. Los soldados repitieron. Por el Imperio. Las voces del otro lado de la base, las cuales estaban ocultas por la conmoción, llegaron hasta donde yo estaba también. Los soldados mayores, quienes habían nacido en diferentes lugares y vivieron de formas distintas, iban a morir juntos en el final de sus días en el mismo lugar. Los copos de nieve, los cuales se habían formado respectivamente dentro de las distintas temperaturas y estaban siendo llevados por distintos vientos, cayeron en el mismo piso y se desvanecieron. Vivir como un copo de nieve y, al final, morir como un copo de nieve. La nieve que se derretía primero con el fin de evitar la nieve, la cual iba a posarse sobre ellos, se derritiera. Agradecidamente acepté toda la nieve con vidas similares y toda la nieve con muertes similares. El norte era una nación nevada. Un hogar que estaba establecido para la gente que era incapaz de ir al sur. Volviendo mi vista hacia el cielo, suspiré. Este era un día perfecto para llorar. Un buen día para llorar. Por la mañana, un capitán llegó corriendo hacia mí. Milord, la primera línea ha sido atravesada. Los soldados restantes en la primera línea se han unido a la segunda. Por suerte, hubo una pequeña confusión durante la retirada momentánea. Aunque muchos están heridos, pocos fueron los que murieron. Bien. Sigan defendiendo así. Mientras miraba el mapa, di la orden. La ventisca era feroz por lo que era imposible percibir el campamento militar con mis propios ojos. Mientras trazaba las cosas que podían verse y las cosas que no en el mapa, sentí mi camino hacia una dirección e hice unas suposiciones de a dónde tenían que ir los soldados. Ya estamos ganando con solo ser capaz de resistir así. No luchen apresurados, no mueran tan rápidos. Soporten siempre y cuando puedan. Instruyan esto a las tropas una vez más. Entendido. Tras un rato, un anciano llegó corriendo. Este era el asistente del capitán. Ya que el capitán había caído en batalla, el asistente estaba tomando el lugar de su superior. No le pregunté por qué el capitán había caído, y el asistente tampoco me dijo: General, el segundo grupo ha sido atravesado. El segundo y tercer grupo se han alineado y están resistiendo ante el enemigo. Nuestra moral aún no ha disminuido. El líder de los caballeros ha caído. Muy bien. Cuando regreses, infórmale a la comandante Gebauer que abandone la tarea que le fue dada y que participe en la línea delantera. Luchen mientras les quede tiempo, pero muévanse con prisa. Si se mueven rápido, serán capaces de luchar menos. Entendido, mi general. Una vez que llegó el mediodía, cerca de la hora en que la ventisca había cesado, un mayor llegó corriendo. Una vez más, era una persona distinta. En la siguiente ocasión, un mayor había muerto y casi todos los demás capitanes habían caído, por lo que solo los que podían correr a reportar eran solo sirvientes de asistentes. El mensajero dio un saludo puntual y entregó su reporte. La tercera línea ha sido atravesada. Todo nuestro ejército está resistiendo en la última barricada de madera. Aunque los rangos de las unidades están desordenados y asimilados, no hay problemas en luchar juntos como un grupo. Bien. Les ordeno a los caballeros restantes que carguen. Si utilizan la vía estrecha entre las vallas, entonces la carga debería ser fácil de realizar. Golpeen los flancos enemigos que ocupen nuestro lado. Entendido, milord. Puede que logremos la fortuna en la guerra. Luego un soldado distinto, y un soldado diferente, finalmente.
Todo se había quedado en silencio, pues ya no había más nadie a mi alrededor. Al igual que una persona del norte, los capitanes luchaban hasta sus últimos momentos. No capturamos a los soldados que huían, y ya que no lo hacíamos, creía que más se habían quedado. En la Guardia Real, desde los caballeros reales hasta los sirvientes de caballeros, todos habían muerto heroicamente en la batalla. Durante el asalto final, el príncipe de la corona fue al frente con las tropas sin decir nada. No pregunté cómo había muerto el príncipe de la corona, y nadie tampoco me dijo cómo. El último mensajero que me dio el reporte no fue un capitán, ni un asistente, y ni siquiera el sirviente de un asistente. El último reporte fue dado por un soldado que no tenía rango. El soldado me informó que la última línea había sido atravesada e inmediatamente regresó al frente. Mientras recibía el sereno sol de mediodía en mi espalda, miré el mapa. La luz del sol derretía los desechos congelados, esparciendo un repugnante olor a humedad por todo el campamento. Era el aliento que había fluido de los cielos. Ya que la nieve descendía del cielo, y esta era la esencia que emitía cuando la nieve se había derretido, se sentía como si este fuese el olor del cielo. El país de la nieve era el país del cielo. ¿Era la gente de la nieve la gente del cielo? ¿Esa era la razón por la que la gente de la nieve regresaba con más facilidad al cielo? Mi espalda se sintió cálida debido a la luz del sol. Mientras recibía esa esencia húmeda, recordé la vez que la princesa imperial había lavado mi espalda. No fui completamente ignorante con respecto a la razón detrás del por qué la princesa imperial nos había dejado al príncipe de la corona y a mí aquí. ¿Qué debería hacer este? Bloquearás nuestra retaguardia. ¿Acaso le está diciendo a este que muera mientras defiende? No te detendré. Sin embargo, no solo serás tú. Mi hermano estará allí también. Si dejas que el príncipe de la corona del imperio muera, entonces probablemente serás reconocido como un traidor por toda la eternidad. Volverme un traidor eterno. La princesa imperial dijo eso. La gente susurraba entre sí que el margrave George von Rosenberg era la razón del inicio de esta guerra. El margrave Rosenberg perdió las Montañas Negras y arruinó el plan del imperio de terminar esta batalla con una pequeña guerra. Más que eso, Rosenberg ahora fue incapaz de proteger al príncipe de la corona de morir y por eso la sala de la corte del imperio se verá perturbada. Por eso, mientras cargaba los crímenes y tareas por sí mismo, George colapsaría y quedaría sumergido en los desechos congelados que él como contribuirás grandemente. Estas fueron las verdaderas palabras de la princesa imperial. Sintiéndome cegado por esa inmensa gracia imperial, le pregunté a la princesa. ¿Le está dando una oportunidad a este, Majestad? Simplemente deseo darte un lugar apropiado. Vete mientras cargas toda tu humillación solo. Aunque fue una oferta diabólica, al mismo tiempo, era el único camino para salvar al imperio, por eso se hacía una oferta innegable. La princesa imperial realmente le ha dado un lugar apropiado a este viejo saco de huesos. Como esta región era mi hogar y mi nación y era el lugar donde la gente residiría y residiría nuevamente, Su Alteza ha logrado visualizarlo. Una sombra entró desde mi espalda. La sombra pisó la nieve. Mientras hacía un sonido confuso, la nieve recibió el peso de la vida que pisaba en ella. ¿Eres George von Rosenberg? Así es. Seguí mirando el mapa. Cada mapa era un lugar donde la gente había muerto. Pensé en la gente que había luchado de la misma forma que había vivido. Pensé en sus manos firmes y áridas que tiraban de los gatillos de las ballestas. Incluso después de haber disparado el proyectil, seguían tirando de la cuerda. Disparaban y volvían a tirar, seguían tirando. La batalla continuaba siempre y cuando la vida persistiera, y se sentía como si no había más que el único instante que demostraba esa continuación interminable. La batalla terminó, muchachito humano. ¿Qué estás mirando? La batalla. ¿Y si esa batalla termina también, qué mirarás? La batalla. El sonido de un metal se acercó y cortó el aire de invierno. Así que este es el sonido de mi vida siendo cortada. Eso pensé. Me preguntaba si la carne se separaba con más delicadeza que el aire, ya que no pude oír el sonido de ser cortado. Mi visión saltó y saltó muchísimas veces hasta que eventualmente miré al cielo. Ese era el lugar al que regresaré.
Cerré mis ojos. Ya que no puedo limpiar tu mente, considera la idea de que estoy consolándote al limpiar tu cuerpo. El camino de la consideración al menos no será solitario. Contemplaré el significado y lo contemplaré una vez más. Sin embargo, ya que el país de la nieve era el país del cielo, un día, ellos volverán a la tierra y se apilarán una vez más, por eso continúen con sus lamentables vidas. Lo que me consoló fueron esas vidas pobres y fue más reconfortante que la consideración de su majestad. Su gracia imperial es infinita, majestad. Por favor, trátenos a los súbditos con simpatía. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 3, día 12. Llanuras de Neris, campamento del ejército imperial. Bajé la vista hacia la cabeza de Rosenberg, la cual había caído al suelo cubierto de nieve. Rosenberg miraba al frente con los ojos cerrados. Ya las cosas probablemente no eran vivibles en esos ojos y tampoco era posible ser capaz de apreciar más cosas. Sin embargo, Rosenberg apuntará siempre hacia una dirección con esa mirada congelada. Luego de volver mi cabeza para seguir esos ojos, vi el cielo. Luego murmuré: «Ve a un buen lugar, Margrave». Levanté la cabeza de Rosenberg de la nieve. Sacudí la nieve que estaba en su cabello y usé un paño para limpiar el líquido que estaba fluyendo de su cuello. Barbatos había decapitado a Rosenberg. Por eso, nuestro plan fue un éxito. Aunque había una variable donde el segundo ejército de Marvas fue derrotado por la princesa imperial, considerando las habilidades de esa chica, en todo caso, ese era un resultado aceptable. Sería mejor considerar un alivio que Barbatos no perdiese. Además, fue gracias a la princesa imperial y su victoria que yo fui capaz de obtener la mía. Un empate. Eso aún era un empate. Durante un rato, la guerra había alcanzado un estado de calma. Marvas había reclutado a las tropas una vez más y Barbatos tuvo que reorganizar a su ejército también. Los que necesitaban tiempo no eran solamente las fuerzas aliadas de los Lores Demonio, sino la Alianza Humana, la cual necesitaba tiempo para formar una nueva estrategia también. Aunque parecía que los humanos esperaban que la guerra terminase en una pequeña batalla, yo me disculpaba. Esto aún era muy pronto. Por favor, participen un poco más en mi vals. Mientras miraba el rostro de Rosenberg, exclamé: ¿qué estás tratando de ver incluso después de la muerte? Cierra tus ojos y descansa bien, Margrave. Bajé los párpados de Rosenberg con mi palma. Con eso, finalmente él había cerrado sus ojos. No sabía qué gran causa y qué gran sentido de justicia estaba tratando de ver este viejo en sus últimos momentos. Probablemente era algo tedioso. Un capitán se acercó y me informó que Barbatos me estaba llamando. Ordené al capitán que sujetase la cabeza de Rosenberg. Intencionalmente lo intimidé. Planeo regalarle esto a la general Farnesio. Sujétalo bien ya que a la general le gustará mucho. Si por casualidad lo perdieses, la general se molestaría muchísimo. En ese momento, ni siquiera yo sería capaz de detenerla. El rostro del capitán palideció y cuidadosamente sujetó la cabeza de Rosenberg. La forma en que sus dedos temblaban lo hacía parecer que estuviese sujetando su propia cabeza. Reí y me abrí paso hacia Barbatos. Dentro de la tienda vacía de los enemigos, Barbatos estaba limándose las uñas. «Oh, ¿viniste?» «Estoy aquí para felicitarla por su gran victoria, Majestad», exclamé mientras me arrodillaba. Yo era el tipo de persona que se arrodillaría incluso si era una broma. Barbatos resopló. «Muy bien. Es bastante bueno ver tus palabras de mierda están ascendiendo. Sígueme. ¿Me vas a mostrar algo bueno otra vez? Tus cosas buenas están listas para cada día, por lo que no estoy seguro de cuándo seré capaz de dormir apropiadamente». Barbatos rió. ¿Puedes seguirme sin decir una mierda? Si empiezas a joder, entonces te voy a insultar hasta que me canse. Eso es lo que la sonrisa gentil de Barbatos me sugería. Como un individuo que creía en el sentido común y lo refinado, seguía a Barbatos. Un prisionero estaba atado en uno de los rincones del campamento militar. Su armadura era bastante densa.
Su posición social probablemente era la de un gran noble. Barbatos me susurró al oído. Este es el príncipe de la corona del Imperio de Habsburgo. Seguro. Esto era algo realmente grande. Barbatos mordió ligeramente el lóbulo de mi oreja con sus incisivos. Dantalian, no me juraste tu lealtad a mí. Esta es una tragedia que considero bastante lamentable. Sin embargo, aunque no me has jurado tu lealtad, aún eres de confianza. No planeo aceptar eso sin un precio. Oh. ¿Y qué quieres decir con eso? Te lo entregaré a ti. Barbatos acarició mi pecho con su mano. Se sentía como si cada uno de sus dedos contenía una función orgánica. Por eso esto era lo que se sentía el toque de una mano que podía revivir a los muertos de la tierra. Así es como lo creía. Si era demasiado, entonces incluso yo me habría levantado inmediatamente si yo fuese un esqueleto. Puedes usar a ese prisionero como te dé la gana. Barbatos. Gentilmente levanté la barbilla de Barbatos. Ella no se rehusó a mi toque descortés. Nuestros labios se acercaron. Podrás saberlo ya, pero desprecio a las mujeres con cuerpos pequeños. HMI. Pero no puedo rehusarme a ti solamente. Lo sé, idiota. Nos besamos un largo rato. Era un beso que contenía gratitud en lugar de lujuria. Barbatos, por la razón de que yo había forzado la marcha hacia el norte con el fin de salvarla, y yo, por la razón de que ella no ignoraría mi posición y me presentaría con una recompensa apropiada. Cuán hermosa es una compañera que sabe cómo ser honestamente agradecido por lo que han recibido, y recompensa a la otra parte poco después. Éramos una hermosa pareja de negocios. Alejé mis labios y susurré. Aunque se siente que el deseo de llevar esto hasta el final en este lugar ya se ha acumulado. Tranquilo. Ayer ya tuvimos nuestra diversión sexual. Ve y encárgate de tu negocio. Barbatos señaló al príncipe de la corona con su mentón. Asentí y me acerqué al príncipe de la corona del imperio. Me preguntaba si el príncipe de la corona se había revolcado varias veces en el suelo ya que su apariencia era más andrajosa que la de un perro callejero. Su cabello era plateado, y aún así, debido a la suciedad, estaba crudamente mezclado con un color marrón. Con un rostro completamente sucio, el príncipe de la corona me miró. Sus ojos estaban hundidos como un borracho que acababa de despertar de su intoxicación. ¿Quién eres tú? Enemigo de Elizabeth. No deseas escuchar mi propuesta, oh, príncipe de la corona. Sonreí calmadamente. Sir hermano mayor. Estoy aquí para informarte de algo bueno. Nombre, Barbatos. Raza, Lord Demonio, rango SS. Trabajo, Lord Demonio. Reputación, la tercera emperatriz. Liderazgo, rango S. Inteligencia, rango A. Encanto, rango A. Poder, rango A+. Política, rango C. Técnica, rango C. Títulos, 1. El Rey Inmortal. 2. Líder de la facción de las llanuras. Talentos, Magia Oscura, rango S+. Tácticas, rango A. Actuación, rango A. Estratagema, rango B. Habilidades, Santa de todos los que han muerto, rango S. Logros, 451. Capítulo 5. Palabras sin sonidos. Mi castidad estaba en peligro. Gravemente, así era. No era una broma. Podía sentir a las brujas babear al mirarme. A pesar del hecho de que nada en particular sucediese, las brujas me invitaban a su autoestablecido barrio rojo mientras clamaban: «Maestro, algo inmenso ha pasado. Maestro, algo enorme ha pasado». Si yo entraba allí, entonces esas chicas fumaban opio y me miraban viciosamente. Todas estaban desnudas. En serio, eran como bestias. Por eso esto era la razón por la que las brujas vivían mientras eran maltratadas. Mi visión se tornó borrosa debido a esa cruda tentación. ¿Se han vuelto locas? ¿Acaso está diciendo que quiere hacerlo con todas nosotras?
¿Por qué es que cuando coloco mis palabras en sus oídos, ustedes escuchan por el culo? Ah. Sería mejor que su cuerpo lo haga por nuestros culitos, milord. ¿Acaso estamos hablando el mismo idioma? Solo cierre los ojos una vez y, ouch. Golpeé la parte superior de la cabeza de un baba con mis nudillos. Escuchen bien, ustedes tienen poco pecho. No considero individuos como ustedes como potenciales parejas sexuales. Si son planas, entonces deberían comportarse como tal y vivir modestamente, y aún así, ustedes tratan de lograr más. No están en posición de ser comprendidas por el mundo, sino que se encuentran en circunstancias donde deberían comprender el mundo por su cuenta. Ja 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 ja. Es un poco problemático para nosotras, cuando nuestro maestro, quien obedientemente es devorado por Lady Barbatos, saca el tema de los pechos planos como una refutación, ¿no cree? Estas tipas indirectas. Ellas realmente solo penetran en la debilidad de otros sin pensarlo. Cada vez que las brujas salían, ellas siempre usaban una densa capa de ropas. Incluso durante el fin del verano, donde el fétido olor del agua emanaba de los alrededores, y el inicio de la primavera, donde el repugnante olor del agua se filtraba en los intestinos, las brujas eran ignorantes de las temporadas debido a sus atuendos pesados. Un baba me había dicho que debido al hecho de que un cuerpo sin alma era algo que estaba maldito, ellas no debían mostrárselo a los demás. Cada vez que las brujas se fijaban fuertemente sus sombreros de cono en sus cabezas, recordaba los guantes blancos que Lápiz siempre usaba. La base de los sombreros de cono de las brujas y los guantes de Lápiz era la misma. Individuos de la misma clase. Al ver cómo caminaban a mi lado a todas partes, era claro que ellas no se habían reunido aquí a propósito. Este lugar probablemente era el lugar donde ellas finalmente habían llegado tras ser perseguidas y perseguidas por las demás personas. Aunque había una inevitabilidad en la vida, y el camino de una persona que iba hacia un destino era hermoso, el camino de una persona siendo enviada a un lugar de exilio, debido a que su vida era dependiente a cierta inevitabilidad, no era maravilloso. En ese lugar de exilio, yo creía que desharía del estatus social de las clases más bajas y permitiría que todos fueran plebeyos. En una sola noche, tracé un patrón. El símbolo eran 3 círculos blancos en un fondo negro. Mientras les mostraba eso a las brujas, hablé. A partir de este día, este será el símbolo del Lord Demonio Dantalian. Ya que ustedes son mis guardias reales, es natural que vayan por ahí mientras llevan esa marca en sus capas. Para las brujas, las ropas era una prisión que estaba constantemente alrededor de sus cuerpos. Como gente que fue exiliada por no tener una afiliación o un hogar, para las brujas, esas ropas era su lugar de exilio. Al colocar mi emblema en sus capas, yo las estaba liberando de esa prohibición. Las brujas comprendieron mi intención. Al principio, fueron incapaces de abrir sus bocas. Hasta que eventualmente sus ojos se llenaron de lágrimas. Maestro, oh, cállense. Si no quieren usarla, entonces no lo hagan. Sin importar qué, solo nos desnudaremos enfrente suyo, maestro. Mientras lloraban, las brujas se abalanzaron sobre mí. Esa chachach. Solo los suspiros podían salir. Si era posible, quería pedirles que no se desnudaran en mi presencia, pero, ¿qué podía hacer en esa situación? Palmeé las espaldas de las brujas, tenía que vivir con estas chicas, ya veo. Al final, es mi destino vivir con ella. Maldito destino. Sniff. Entonces, ¿cuándo nos quitará la ropa interior, maestro? Dejen de soñar, pedazos de basura. Excluyendo a las brujas, las demás que tenían permitido usar mi emblema eran solamente Lápiz y Farnesio. Mientras teníamos capas negras sobre nuestros hombros, frecuentemente cruzábamos el campamento militar de las fuerzas aliadas de los Lores Demonio. Habiéndonos visto, los soldados susurraban entre sí. El rey de los campesinos. Las putas y esclavas del rey. ¿Por qué unas siervas tan vulgares? Consideramos los susurros de los soldados como algo más trivial que los cantos de un gallo en la mañana. Mientras chillaban Ikie Kikie, las brujas se colgaban sobre mis hombros. Parecía que mis hombros eran un patio de juegos para ellas. Incluso mientras caminábamos, Farnesio leía un libro con una mano mientras furtivamente sostenía el borde de mis ropas con la otra.
Grité pidiendo que esas chicas problemáticas se alejaran de mí. Lápiz silenciosamente nos seguía, aunque estuviésemos así. De repente, sentí como si hubiese venido a este mundo y formado una familia. La tierra que se había congelado se había tornado incompleta. Los desechos congelados se habían derretido en parches. La luz del sol abrazó esa tierra derretida con más cercanía. Como si tratase de aceptar los rayos con más amplitud, los campos cubiertos de nieve abrían sus brechas un poco cada cierto momento. Rastros del piso sucio podían verse a través de las brechas. El piso nevado frívolamente abierto parecía como las branquias de un pez blanco. La tierra respiraba pesadamente con las branquias y recibía más de la luz del sol, hasta que eventualmente, los campos cubiertos de nieve se habían derretido y fluían en una corriente. Aunque los peces de agua dulce, insectos y otras criaturas vivientes eran incapaces de vivir allí debido a que la corriente de agua aún estaba fría, el sonido apresurado del agua fluyendo llamaba a los seres vivos. Un día, un reno con cornamenta vino al río y colocó sus patas en el agua. Tras verme, el animal saltó rápidamente de la corriente y se alejó corriendo. La primavera estaba en el lugar por la corriente donde el reno se había desvanecido. Mientras soportaba el invierno, la fuerza aliada de los lores demonios incrementó su personal. El rumor de que habíamos quemado las montañas negras y tomado la cabeza del margrave de Rosenberg se propagó por todo el continente demoníaco. La gente de la raza demoníaca susurraba entre sí, que quizá, esta vez, podíamos. Esta vez, la tierra donde el invierno era corto, podíamos acabar con los humanos y recuperar nuestros hogares. Los demonios levantaron sus lanzas. Los soldados contratados se reunían. Soldados voluntarios se formaban. Muchos lores demonio, quienes una vez fueron escépticos en relación a la guerra, levantaban sus pesados traseros. Durante la primavera donde iniciaba la vida, los demonios se preparaban para la guerra con el fin de tomar las vidas del enemigo. La primavera de este año será una temporada brutal. A través del invierno, los humanos se movían pesadamente. Una vez que se tornaba cierto que la batalla a corto plazo se convertiría en una guerra prolongada, cada reino dirigido por los humanos redactaba una orden de reclutamiento. Los más jóvenes, los que se preparaban la primera labrada del año en sus aldeas, eran reunidos en el campo de batalla. Ocasionalmente, cada vez que los rumores sobre el ejército humano llegaban a nosotros, era sobre lores demonio, quienes vivían en los territorios más cercanos al territorio humano, sufriendo una tragedia desastrosa. Su Alteza, el 49º Lord Demonio, Crossell, ha perdido su castillo de Lord Demonio y está buscando asilo en Nibelheim. Dicen que el 70º Lord Demonio Sere murió en batalla. Malditos humanos de mierda. El sonido de las voces se acumulaba. Mientras las fuerzas aliadas de los lores demonio contagiaban sus alientos, y la alianza humana desarrollaba el suyo, las fuerzas aliadas y la alianza rápidamente transmitían sus voces entre sí mediante enviados. Cierto rey humano había enviado un reporte que declaraba que ya que los demonios fueron los primeros en cruzar las montañas negras e invadir la raza de otros, esto se consideraba invasión. Ya que el que había saqueado y destruido el castillo del Lord Demonio de Dantalian fue el margrave de Rosenberg, y ya que Rosenberg era un humano, ustedes los humanos son los que invadieron primero. No somos invasores, somos las víctimas, ese fue el reporte enviado de vuelta por los lores demonio. En primer lugar, ustedes los demonios son los que han esparcido la muerte negra por todo el mundo, y ya que Rosenberg saqueó ese castillo con la única intención de curar a su gente de esa enfermedad. Si distinguiésemos el orden de los asuntos, entonces, ¿no son ustedes los demonios los que merecen morir? El rey humano envió un reporte mucho más rudo. Para la gente que no tiene pruebas de que fuimos los primeros en esparcir la plaga, y aún así, insisten fervientemente en ello, me hacía entender que ustedes los humanos solo tienen unas malditas cabezas huecas sobre sus hombros. Esa fue la respuesta que Barbatos había escrito. Sin embargo, los demás lores demonio previnieron tercamente que ella enviara ese mensaje, y en lugar de ello, interpretaron sus palabras de una manera digna Miguel de Cervantes. Una vez ellos habían comenzado a objetar sobre quien había errado primero, un incontable número de críticas no verificadas comenzaron a surgir sin parar. Las cartas no tenían ninguna evidencia, sino que proveían apoyo a las retóricas elaboradas. A través del invierno,
aunque la fuerza aliada de los lores demonio y la alianza humana discutía sobre quién fue el que inició todo, en realidad, todos estaban muy conscientes de que el hecho de que saber quién había sido el primero, a estas alturas, ya no importaba. A pesar de que todos ya lo habían percibido, nadie mostraba señales de saberlo. De acuerdo a las palabras transmitidas por los enviados, los humanos se volvían las víctimas y los demonios eran víctimas también, llenando al universo de parte heridas. Por eso, probablemente todos comprendían que en un mundo donde la tierra y el cielo se habían vuelto víctimas, ese mundo no sería realmente un mundo que perteneciese a la gente que estaba equivocada. Era una verdad muy evidente. Si uno se saliera de su curso y hablara de esta verdad tan evidente, entonces la gente tocaría, soltaría y frotaría esa obviedad, cubriéndola con la piel muerta de sus manos, hasta que eventualmente, la realidad evidente se convierta en una cruda verdad cubierta de sucio. Por eso, los lores no decían tales palabras. El primero que hablara sería el primero en perder. Y nadie deseaba perder. Nadie. Contraté más mercenarios e incrementé la cantidad de mi ejército a 7,000 hombres. Habiendo escuchado el rumor de que Su Alteza Dantalian da buenas recompensas, los mercenarios venían a buscarme voluntariamente. Los capitanes observaban mi expresión ante mí. ¿El rumor de que una guerra en masa va a ocurrir pronto se está incrementando? Los rumores son ciertos. ¿Me seguirás a las líneas delanteras también? En dado caso, si humildes como nosotros van a la línea delantera, entonces usted no parecería un sórdido. Esta no es una guerra que siga una gran causa, es una batalla donde golpeamos mientras hacemos uso de la destitución del enemigo. ¿Cómo podría ser más sórdido que esto? Entonces derrotar a los humanos no sería una gran causa. Incluso si eso fuese una gran causa, entonces ¿esa sería su causa? Incluso si nos llegásemos a deshacer del imperio humano y establecer un milenio, ¿ese lugar sería su reino? Sus palabras son infinitas, milord. Por favor, sea perspicaz. El pago es provisto cada 10 días dentro de mi ejército. Los de infantería recibirán 1 de oro, y los de caballería 3 de oro. En cuanto a la comida, estaría bien dejar la mitad de su salario conmigo y resolverlo con eso, o puede comprarles comida a los traficantes que siguen a nuestras unidades. Como no proveemos armas por separado, encárguense de eso ustedes. Ya que funciona así, entiendan eso también. No se preocupen sobre una gran causa, y solo consideren la ganancia personal que puedan recibir. Seré la persona que esté preocupada con la gran causa. Los capitanes asintieron. Ellos tenían ojos que mostraban que comprendían mis palabras. Por favor, díganos las reglas militares que debemos seguir. No discriminar la raza de uno o el lugar de nacimiento y solo sigan el rango. Los capitanes se levantaron y bajaron sus cabezas al suelo. Hemos recibido sus órdenes, milord. Durante el final del invierno, Farnesio entrenó a los nuevos soldados una vez más. Ya que había una numerosa cantidad de soldados que eran leales a Farnesio, no era tan difícil como antes con el fin de entrenar a 2 nuevos reclutas. 2 soldados que hubieron golpeado a una prostituta hasta la muerte, un soldado que había amenazado a un mercader, y 4 soldados que habían practicado la usura. Esos soldados fueron atrapados y forzados a desentrañarse a sí mismos. Farnesio personalmente les había sacado personalmente las tripas y cocido en una sopa de sangre. Farnesio habló luego de escupir una porción de un intestino. Incluso las vísceras de estos tipos están podridas por lo que el sabor de la carne se arruinó. Sinceramente, ellos eran gente con las que uno no debería asociarse. Decapítenlos y alimenten a los perros. Incluso con el paso del invierno y la llegada de la primavera, para los soldados, Farnesio siempre seguiría en sus mentes como el invierno, por lo que cada vez que ellos veían el rostro de la general, sus hombros temblaban. Aunque el piso que estuvo congelado todo el invierno se había derretido, la disciplina dentro de la milicia seguía tan fría como una espada. Los soldados no se emocionaron por el sol primaveral, y en lugar de ello, entrenaron con vigor. Mientras gritaban, los soldados ajustaron sus posiciones y sujetaron sus lanzas. El sudor de los soldados caía al suelo donde la nieve se había derretido. Una vez que el 4º mes llegó, la fuerza aliada de los lores demonios se movió hacia el sur, la alianza humana marchó hacia el norte, y como si hubiesen acordado hacerlo de antemano,
Ambos ejércitos establecieron sus campamentos en los extremos opuestos de una llanura que estaba ubicada en el centro de lo territorio humano y demoníaco. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 2. Llanuras de Bruno, Pols. La fuerza aliada de los lores demonio y la alianza humana enviaban y recibían ultimátums. Fue decidido que por enviar un emisario de ambos ejércitos, ambos discutían si los dos ejércitos realmente irían a la guerra, o si terminarían en términos de paz. Claro, la oportunidad de que un cese al fuego sucediese era casi imposible. El número de vidas que se habían perdido ya habían alcanzado los miles. Tal como un trueno resonaría cuando ataca el rayo, en este punto, ir a la guerra era un flujo que debía suceder naturalmente. Incluso todos los lores demonio, excepto Paimon, estaban preparándose para esta guerra. No había un solo problema. ¿Quién sería elegido como el enviado? ¿Por qué no elegimos a Dantalian y ya? Barbatos dio un paso al frente. Él tiene la mayor cantidad de contribuciones en esta guerra, ¿no es así? Su habilidad para hablar tampoco es mala, y ya que es de los rangos inferiores, sería perfecto usarlo como un mensajero. Nominalmente enviaremos un mensajero, no, por eso no hay necesidad de que quedemos mal al enviar a alguien de mayor rango, ¿o sí? Usémoslo como un mensajero. Sinceramente, esa era una visión entusiasta. En el centro exacto de los dos ejércitos, una tienda blanca fue establecida. Esa era la ubicación donde los enviados se encontrarían y discutirían. Ya que un montón de ríos fluían por las llanuras, el sonido de los acalorados perros callejeros se podía escuchar apareándose cerca del agua. No había raza entre esos perros callejeros, por lo que un perro negro estaba pegado a una perra blanca. Me detuve de camino a la tienda para ver el apareamiento de los perros por un momento. Hasta esos parecen ser mejor que yo en eso, murmuré para mí mismo. De acuerdo al decoro establecido, los emisarios con la tarea de declarar la guerra no tenían permitidos escoltas o asistentes con ellos. Una vez me volví y miré el lugar detrás de mí, pude ver miles de banderas batiéndose en el viento. Ese lugar parecía una isla compuesta de demonios. Mirando al lado opuesto, miles de banderas también se estaban batiendo, y 10.000 humanos estaban reunidos en fila, haciéndolos parecer tan grandes como una isla. Ya que se sentía que yo tenía posesión exclusiva del océano entre las dos islas, se sentía excesivamente generoso. Apenas había cosas dentro de la tienda. 2 sillas de madera que estaban pintadas de blanco, y una única mesa que, obviamente, estaba pintada de blanco. Solo esos 3 objetos estaban allí. Me senté en una de las sillas y silenciosamente esperé al emisario de los humanos. Al igual que la brisa de primavera, el enviado de los humanos entró en la tienda. Nuestros ojos se encontraron. Moví mi cabeza y fui el primero en asentir. La chica también devolvió un ligero asentimiento. La chica de cabello plateado se sentó en la silla en el lado opuesto de la mesa. Con una mirada, supe que ella era Elizabeth Atanaxia Evatria von Habsburgo, la princesa imperial. La princesa imperial cargaba un paquete. Lo que ella sacó del paquete era algo que yo no me lo esperaba. Era un tablero de Go. En este mundo, ese era un tablero de juego que algunas veces era conocido como las banderas blanco y negro. Tras sacar el tablero Go y un contenedor con piezas de piedra, la princesa imperial los colocó sobre la mesa. Miré inexpresivamente a la princesa imperial. Esta sacó un puñado de piezas blancas y luego asintió en mi dirección. Ella quería determinar quién iría primero y quién después. ¿Lo considerarías? Reí mentalmente. La intención detrás de este gesto hilarante era evidente. La princesa imperial trataba de probar mi inteligencia en este lugar. Si demostraba una habilidad que era inferior a sus expectativas, entonces ella probablemente ignoraría mi existencia y no me consideraría como un individuo con el que negociar. Incluso si fuese a intimidar gritando ¿qué tipo de acción estúpida es esta?, yo obtendría el mismo resultado. ¡Qué divertido! ¡Oh, qué divertido! Tomé una sola pieza negra y la coloqué encima del tablero de Go. Eso representaba un número extraño. La princesa imperial mostró el número de piedras que estaban en su mano. 13 ciertamente,
ese era un número extraño. Ya que supuse correctamente si el número de piedras que ella tenía en su mano era correcto o extraño, obtuve la iniciativa. El hecho de que las piedras negras tenían el primero movimiento mientras que las piedras blancas movían después, era lo mismo en este mundo también. Sin embargo, no había come aquí. Fuese quien fuese el que tomase las piedras negras y ganara la iniciativa, tendría una ventaja absoluta. Y por eso, yo era una persona que raramente perdía tras obtener las piedras negras. Tac. Realicé mi primer movimiento. La piedra negra que coloqué emitió un sonido ligero. Al ver que la superficie de este tablero Go era suave, dejaba en claro que era un tablero que la princesa imperial disfrutaba usar. Probablemente se había hecho usando una madera bastante lujosa. El sonido era satisfactorio. La princesa imperial miró silenciosamente el tablero de Go. Mi primera ubicación era en la esquina superior izquierda del tablero. Al colocar el primer movimiento en la esquina superior izquierda del tablero, era igual al acto de mostrarle descaradamente el dedo medio al oponente. En el juego de Go, donde hay un énfasis ubicada en la etiqueta, este era un movimiento que era severamente difícil de tolerar. Estaría bien llamar esto en mi declaración de guerra. Mientras movía las piedras alrededor de su mano, la princesa imperial hizo su movimiento. ¡Tac! Esta vez, fue mi turno de quedarme quieto. La ubicación donde la princesa imperial había colocado su piedra fue exactamente en el centro del tablero Go, en otras palabras, un Cheongon. Si me tocase descifrar el significado, entonces estaría bien decir que en respuesta a mi dedo medio, la princesa imperial me estaba mostrando dos dedos medio. Mi cabeza se tornó fría. Aunque podría haber sido un asunto diferente si una piedra negra hubiese sido colocada como un Cheongon. ¿Un Cheongon con piedras blancas? Incluso si un profesional estuviese jugando contra un niño de 7 años, ellos nunca realizaron un movimiento tan ignorante como este. Incluso de mi propio padre, yo nunca había sido tan insultado como esto. Muy bien. Esta será una pelea de perros. El primer movimiento estaba en la superior izquierda, y el segundo era un Cheongon. ¿Acaso esta éxtasis no era hermosa? Algo como la cortesía y la contemplación en el tablero Go debería ser clavada en la vagina de una perra. ¡Tac! Esta vez, intencionalmente coloqué mi piedra rápidamente en el tercer turno. Mi cabeza se tornaba más fría conforme mi ira se elevaba, ese era mi primer hábito. La princesa imperial también debería ser igual, pues la piedra que ella colocó en el cuarto turno fue rápida y la ubicación en la que ella la ubicó era lógica. La confrontación infantil había terminado. En un instante, estábamos sumergidos en el campo de batalla del tablero. ¡Tac! ¡Tac! La guerra comenzó en la parte superior derecha del tablero y lentamente se trasladó al centro. Principalmente estuve a la ofensiva, mientras que la princesa imperial estuvo primero a la defensiva. Mientras atacaba con el fin de atravesar el centro, la princesa imperial construía una fortaleza en el medio y se defendía con el fin de asegurar el territorio a su alrededor. Yo, quien estaba tratando de iniciar una batalla, no retrocedí, y la princesa imperial, quien estaba recibiendo esa batalla, no dio un paso atrás. Una contienda ocurrió con naturalidad. Mientras presionaba la batalla en la parte izquierda del tablero, en extrañas ocasiones, yo atacaba en oleadas de distintas direcciones. Cada vez que lo hacía, la princesa imperial enfrentaba mi asalto. Ocasionalmente, cuando confiaba en las técnicas modernas del Go para realizar mis movimientos, la princesa imperial inclinaba su cabeza. Eventualmente, tras cada 10 o 20 turnos, su mano se detenía e iba hacia su barbilla. Cada vez que eso pasaba, la princesa imperial miraba el tablero una cantidad de tiempo terroríficamente larga. Ya que no había regulación de tiempo, la princesa imperial podía pensar tanto como quisiera. Finalmente, luego de 30 a 50 minutos, la princesa imperial contraatacaba mi movimiento. Aunque no estaba seguro si ese era el estilo antiguo de Go o no, al menos yo estaba seguro que ese movimiento no era una táctica moderna de Go. A pesar de eso, como si estuviese de acuerdo con la razón, este contenía un principio misterioso. La princesa imperial revivió la piedra que yo había asesinado, encerró la piedra en la que yo estaba situación, y utilizó la piedra que yo había desechado.
Robé la piedra que la princesa imperial trataba de proteger, invadí el territorio que ella había rodeado con su punto de apoyo, y saqué la retaguardia que ella había hecho. No cedimos el paso ni siquiera un poco. Nada fue concedido y ningún compromiso se había hecho. Ocasionalmente, cuando la princesa imperial colocaba su piedra blanca, ella me preguntaba, sin voz alguna, acerca de mi movimiento. Si es tanto así, ¿o entonces no sería mejor retirarse? En esos momentos, yo colocaba una piedra negra junto a otra, inexpresivamente. Cada vez que la oposición hacía una solicitud sutil de crear una distancia, yo avanzaba inmediatamente. Incluso si esas acciones me produjesen una pérdida. Aunque esto podría también ser un asunto de ganar o perder, al mismo tiempo era un tipo de conversación. Deseaba responderle. Lárgate. De hecho, la princesa imperial respondía con un rostro carente de emociones también. Ella repitió la misma sugerencia 2 veces y yo no la inspiré. Al turno siguiente, y al siguiente, mientras la batalla continuaba, la princesa imperial y yo sondeábamos el significado del otro. Bueno, tu lado será el que quede en desventaja entonces, eso era lo que crees. Quiero este lugar. La gente normal es incapaz de ganar cada ubicación que desee. Ríndete. Usualmente esa es la forma como una persona incompetente consuela a alguien. Lamento decírtelo, pero no soy una persona incompetente. Yo tampoco es que sea una persona normal, lo siento. La segunda mitad. Mi mano se detuvo en medio del aire con una piedra en ella. Hasta ahora, yo había ganado placeres sutiles por utilizar los resultados del Go moderno. Sin embargo, la princesa imperial había utilizado contramedidas nuevas en el lugar y contraatacaba mis movimientos. En algún punto, yo había comenzado a perder los caminos por los que podía ir. Una batalla que nunca había visto en un manual de Go se estaba desarrollando en el tablero ante mí. Sin duda alguna, yo había obtenido beneficio durante la primera mitad de la batalla. Había luchado y ganado. A pesar de eso, una vez llegamos al punto medio del encuentro, la princesa imperial había llevado el juego a una niebla. Esa profundidad no era su experiencia, al contrario, solo era su cabeza, su creatividad, y sobre todo lo demás, era su intuición que llevó el enfrentamiento a un completo atolladero. La princesa imperial, quien no conocía quién era el Seigen Go, no tenía pista de quién era Kwok Bamboo, y que mucho menos de quién era Lee Chano, fue capaz de lanzarme a un agujero. Luego del punto medio del enfrentamiento, frecuentemente me ponía a pensar. Mi respiración se tornaba más incontrolable con el incremento del fango. Con el fin de manejar esa pesada respiración, contuve el aliento durante un largo rato y exhalé profundamente. Tenía que invertir una cantidad de tiempo doble o triple más que lo que la princesa imperial necesitó con el fin de realizar mi próximo movimiento. ¿Qué sucede? Sin un segundo para dudar, la princesa imperial realizó su siguiente movimiento al instante en el que yo coloqué mi piedra. Ella me presionaba con vigor. Me provocaba y me ridiculizaba. Parece que tu espíritu ha decaído abruptamente. ¿A dónde desaparecieron todos tus ataques, esos que estabas realizando asertivamente? ¿Se te acabaron las estratagemas? ¿Has llegado al fondo de tus esquemas ingeniosos? ¡Qué decepción! Eres un genio con solo un ingenio brillante. Hay infinidad de genios así en toda la historia. No respondí a las provocaciones. Me detuve y me volví a detener. Incluso si la princesa imperial realizaba su movimiento en un segundo, incluso si ella interfería deliberadamente en mi territorio, yo no me preocupaba por nada de eso y solo consideraba la imagen del tablero. Al fin y al cabo, no había restricción de tiempo. Era mi credo usar una condición que se pudiese usar. ¡Qué insípido! Trata de dar una respuesta más asombrosa. ¿Acaso este juego no se está volviendo divertido para ambos luego de tanto tiempo? Oh, vamos, Lord Demonio. Nuestro espíritu nos dejará determinar qué lado es más fuerte entre ambos. ¿Acaso no se considera también la diversión del Go? Mira. Me encogí. Simplemente me encogí. Estaba bien insultarme y decirme que yo era aburrido. Ríete de mí todo lo que quieras. No había barquero que pudiese ir contra las poderosas olas.
Un barquero alinearía el sacudir de las olas con el temblor de la proa y evitaría la amenaza inmediata. La razón era simple. Los barqueros cruzaban el océano para llegar a tierra, ellos no salían al mar con el fin de luchar contra el océano. Al final, una persona con un destino, una persona que tiene una dirección en la vida, no se alteraría cuando confrontaba las provocaciones. Ellos simplemente fluían. Eventualmente, las palabras desaparecieron de la princesa imperial y de mí. La provocación, ridiculización, e incluso la confrontación ya no iban y venían entre nosotros. Soporté el momento mientras se me agachaba, y la princesa imperial soportaba el tiempo mientras se encogía. Ambos habíamos llegado a un momento angustioso. No había ingenuidad o intuición allí. No había experiencia o lógica. Ya que el exceso de tiempo, el cual teníamos que soportar hasta el final, era lo que quedaba, ambos fuimos empujados allí. Ese no era tiempo que fluía, sino tiempo que sostenía y arrastraba. ¿Por qué teníamos que seguir colocando piedras? Solo había una única razón. Simplemente para ganar. Una vez que la batalla en el tablero, la que una vez fue una competencia por la victoria y que además fue un tipo de conversación, había llegado a su momento final, solo el encuentro para determinar el ganador fue lo que quedó. Habíamos perdido el significado detrás de todas las conversaciones silenciosas que habíamos compartido hasta ahora. No, éramos incapaces de siquiera recordarlo apropiadamente. Solo el tablero de Go ante nosotros existía en nuestra vista. Ese era el final. Era el final de un juego sin gloria o conmoción. Era un movimiento concluyente que se movía de acuerdo a la secuencia final que fue determinada. Tac. 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 La princesa imperial detuvo su mano. El movimiento número 252. Sus delgados dedos, los cuales estaban sujetando las piedras blancas, se movieron en medio del aire. Como si el tiempo en algún lugar de sus dedos fuese atrapado en una red, permaneció en el lugar. Un largo tiempo fluyó. La princesa imperial asintió con la cabeza, y movió su mano hacia el contenedor de piezas de Go. Clac, clac, clac. La princesa imperial soltó 3 o 4 piezas sobre el tablero al mismo tiempo. Bulge. Era una declaración que representaba la rendición propia. Tomé 2 piedras negras y las coloqué sobre el tablero. Al hacerlo, la princesa imperial tomó 2 piezas blancas y las colocó. Le había hecho una pregunta. Si yo hubiese ganado por 2 puntos. La princesa imperial confirmó que ciertamente yo había ganado por 2 puntos de diferencia. Cuidadosamente asentí. Así que gané por 2 puntos, ¿eh? Tras alejar todas las piedras, reconstruimos la guerra desde el principio. Estábamos revisando todos los movimientos que habíamos hecho. Aunque era obvio, la princesa imperial y yo recordábamos claramente cada movimiento que hicimos de principio a fin. No había dificultad en reconstruirlo todo. Elizabeth, ¿por qué lo colocaste así aquí? Dantalian, ya que permanecías muy cerca de mí, lo giré para así confundirte. Elizabeth, así que realmente estabas tratando de hacer eso. Sentía dudas ya que era un movimiento bastante aleatorio. Me asusté un poco porque asumí que, quizá, estuvieses apuntando por una resolución severa. Dantalian, ¿qué me dices de ti? ¿Por qué distribuiste tus piezas de esa forma? Por lo que veo, ¿acaso conquistar el borde inferior derecho no era una decisión más sabia? Elizabeth, ¿no es demasiado obvio? Si colocase una piedra allí, entonces la forma habría fluido de esta forma. Dantalian, estabas preocupada de que todas las piezas que tenías al fondo desaparecieran. Elizabeth, así es. De ser posible, quería dejar este lugar solo. Dantalian, espera. Si yo hubiese jugado una pieza aquí, ¿entonces qué habría sucedido? Elizabeth, ¿no sería un movimiento con mal pulso? Dantalian, ¿mal pulso? Espera un momento. Si corto aquí, entonces. Elizabeth, te dije que realmente es un mal movimiento. Mira bien la piedra que ya tiene dificultades sobreviviendo en el medio. Cerca del momento en el que nuestra revisión había terminado. Miré hacia el cielo por casualidad y noté que estaba netamente negro. Era extraño.
Era algo donde no podíamos decir cuando el sol se había ocultado. Una vez que percibí nuestros alrededores, noté que estuvimos mirando el tablero Go confiando únicamente en la luz de la luna. Fruncí el ceño y miré a la princesa imperial. Como esperaba, ella también estaba juntando sus cejas. Como era de esperarse, la princesa imperial era una extranjera, y aún así, ella se sentía familiar. Era como si hubiésemos muerto y vuelto a la vida otra vez. Ambos nos levantamos de nuestras sillas. Al igual que lo hicimos cuando llegamos, nos fuimos sin siquiera compartir una palabra. El simple hecho de que hayamos discutido muchas cosas mientras hacíamos la revisión era